llama de la montaña, una narrativa alrededor del cuidado de los animales, alrededor de la migración de los pájaros, el aire que se necesita, el orden en que se organizan los animales para migrar de un lugar a otro. Y todo el colegio se señalizó sin usar flechas realmente, sino utilizando los pájaros de los Andes, utilizando sus picos para que los niños caminaran y no hubiera, digamos, momentos de congestión o momentos digamos, de no sentir el distanciamiento físico y todos los cuidados que tienen que tener. Y trabajamos con tres normas muy sencillas, que las llamamos las normas de las 3 M's, que son manos, máscara y metros de distancia. Y los niños simplemente tienen que seguir esa mirada de las manitas, los metros y la mascarita en la cara, que fuera muy fácil para ellos de entender desde lo bello, la nueva normalidad, las nuevas normas y empezar a crear una moral del cuidado hacia el otro por el autocuidado. Desde antes de empezar la presencialidad, empezamos a trabajar con ellos en las clases de arte, en las diferentes asignaturas, en los proyectos que hacen permanentemente, cómo podíamos crear ese nuevo lenguaje del cuidado, cómo podíamos adivinar la sonrisa detrás de la máscara, cómo nuestro cuerpo también es una forma de expresión de nuestras propias emociones y de nuestros propios sentimientos. Y ya en la segunda semana de presencialidad, lo que vemos en los niños es muchísimos comportamientos de colaboración, muchísimos comportamientos de cuidado con el otro y capacidad para indicarle al otro cuando no lo está haciendo bien. Y se vive en el colegio un ambiente festivo, un ambiente de aprendizaje, la disposición natural del niño para aprender es como si se hubiera renovado. Me imagino que eso está pasando también en otros colegios, como si se hubieran renovado, pero han aceptado, digamos, las metáforas que les hemos propuesto, dividimos todos los alumnos en pequeños clústeres y cada uno de esos clústeres recibió el nombre de un animal que viva en manada, donde el cuidado sea muy claro, donde la protección de la especie forme parte importante del instinto de esos animales. Y los niños han aceptado esas propuestas, esas investigaciones, esa manera de relacionarse, que además nos ha aportado pues una cantidad de temas para entroncar ahí los saberes, los proyectos y las diferentes cosas que se hacen. Me encanta esto que acabas de decir, Rosa. Se me hace que es tan importante darles a los niños la oportunidad de encontrar un enfoque positivo ante una situación adversa y que no se viva con una negatividad y con un enfoque que realmente les impide encontrar el gozo ante situaciones nuevas, que son diferentes, que son a lo mejor complicadas y difíciles, pero no tienen por qué ser negativas, y rescatando valores y hasta de una forma de juego, ¿no? Hasta una forma de juego. Inclusive las personas de comunicaciones pues crearon el libro de la llama de la montaña para los más pequeños, donde ella les cuenta por qué se tienen que cuidar, pero además les enseña cómo cuidarse. Pero además de eso, produjeron unas piezas comunicativas dirigidas a los niños, pero para que los niños las puedan leer con sus padres, porque nosotros comprendimos inmediatamente que este es un trabajo totalmente mancomunado con los padres de familia. La confianza tiene que ser del 100% y la mitad de la bioseguridad la ponen ellos y la otra mitad la ponemos nosotros. Claro. Pues tenían que llegar al colegio ya con unas rutinas muy bien establecidas, pero queríamos también invitar a nuestra comunidad de padres a que en esa enseñanza de las normas de la bioseguridad existiera la narración. Yo siempre he dicho que el cuidado mejor
la mejor manera de entender cómo se forma en el ser humano el cuidado por el otro, la solidaridad, pues es la figura de la madre, ¿cierto? O del padre, pues la figura del cuidado primigenio, donde nosotros tenemos al bebé cargado, pero también bañamos al bebé para que no esté sucio, también le enseñamos a comer al bebé, es decir, ese cuidado, protección y amor es lo que en el fondo es el vínculo de la relación de cuidado que debe existir entre los seres humanos, pero más que todo debe existir en la relación alumno-profesor. Entonces tratamos de volver, digamos, a ese sentido como primigenio de la salud, el aprendizaje de la norma y el estoy acá como maestro para acompañarte a vivir este camino de unas nuevas culturas o de unas nuevas formas culturales. Rosa Caro, me encanta escucharte. Gabriela, gracias por complementar esto. También yo quisiera volver a lo que decías, porque hablaste de una narración. A mí se me viene a la cabeza el cuento y cómo el cuento fomenta, ¿no?, el aprendizaje. Lo contaste tal cual, como un cuento, lo han vivido de esa manera. Es muy mágico el proceso que nos compartes. Hablaste mucho de la creatividad y a mí se me viene a la mente un gran artista, Pablo Picasso, que hablaba de cualquier acto creativo se antecede por un acto de destrucción, y tú hablaste de lo que es la renovación, que los niños volvieron renovados, como fue un renacimiento. Y yo creo que es esto, para crear y para innovar y para explorar nuevos horizontes, tenemos que transformar. Así que a partir de estos temas artísticos que nos compartiste, me encantaría que nos comentes un poquito más acerca de la creatividad y cómo ustedes han sabido vivir esto dentro del colegio. ¿Por qué es tan importante en estos momentos de crisis mantener la creatividad como un centro, como un foco de todo lo que vamos viviendo y co-creando? Rosa Cecilia. Pues el colegio, digamos, desde el primer momento de su fundación, puso como en la misma balanza del currículum central las artes plásticas, la música, todo lo, digamos, lo asociado con la expresión del cuerpo, con el mundo, como en el mundo de lo estético. Entonces, en cualquier circunstancia que nosotros vivimos con los estudiantes de clase o de proyectos, porque somos muy orientados hacia los proyectos, pues el primer momento es siempre un momento como de creatividad colectiva, en el sentido de que la escogencia del tema, la escogencia de las perspectivas sobre el tema se hacen en grupo, la escogencia del proyecto se hace en grupo, trata de que sea sobre los intereses, pero también la participación del profesor en este proceso de creatividad inicial es democrática, es exactamente igual a la de los niños cuando inicia un proyecto, o sea, el proyecto de los caballos, o sea, el proyecto de hacer una casa, construir una casa, o miles de proyectos surgen entre los muchachos más grandes, también el proyecto de hacer un invernadero, cosas de ese estilo. En ese momento hay un momento de creatividad donde como que afinamos los intereses que tenemos, luego sabemos sobre eso, qué preguntas, qué es lo que sabemos, qué es lo que tenemos que investigar. Pero me encanta que hayas usado las palabras de Picasso, porque el momento artístico por esencia es el momento donde sucede la deconstrucción del mundo, de la realidad, de la experiencia, de la perspectiva en las formas estéticas. Entonces, nosotros buscamos que un proyecto empieza con esa creación colectiva de los intereses, el proceso de investigación, pero después la personita del estudiante en pequeños grupos o el estudiante individualmente tiene una expresión acerca de lo que aprendió y buscamos que esa expresión sea estética, que esa expresión tenga el momento, digamos,
creativo que dice, es que yo lo veo así, o yo lo denuncio así, o yo lo entendí así y lo presento de una manera armónica, de una manera en que otros lo puedan apreciar desde la belleza, desde la sensación personal de estar observando algo que es bello. Entonces, la creatividad es colectiva en un inicio, pero termina en una expresión personal, que puede ser una obra de teatro en que todos participan, pero igual el personaje que yo construyo en esa obra de teatro es un esfuerzo personal. O puede ser tocar un instrumento dentro de la orquesta, o darnos una parte del baile que se va a presentar. Pero en eso voy entendiendo que mi acción individual, mi acción personal, forma parte de ese todo que va a llevar un mensaje bello. Todo el proceso se hace alrededor como de 3 grandes conceptos, que son el concepto del saber, hay que saber sobre qué trata el fenómeno, como dicen los finlandeses, hay que ver la belleza del fenómeno y al mismo tiempo hay que tener como la relación ética, el bien que se produce cuando estamos creando colectivamente o cuando estamos haciendo un proyecto colectivamente. Y en realidad, pues ese es el proyecto del colegio, y yo creo que ese es el proyecto para una situación de crisis con niños en este momento, pues tiene que darles la oportunidad, en primer lugar, de sacar sus hipótesis acerca de lo que está sucediendo, y dentro de lo que está sucediendo poder decir, es que lo que más me interesa es tal cosa. Y una vez ese interés está claro y es un interés colectivo y es un interés que vale la pena, entonces investigamos sobre él, de qué se trata, cómo nació, de dónde viene, qué cosas sabíamos, qué conceptos nos cambia, qué ya no nos hace sentido que antes nos hacía sentido. Y finalmente, cómo lo devuelvo al mundo de una manera bella, en lo ético, bella en la verdad, bella en la belleza misma. Pues eso entra un proceso redondo, ¿cierto? Donde la persona sale de lo colectivo hacia su expresión individual, que es lo que realmente pues constituye una educación en una ética o en una ética del cuidado, que la persona llegue a decir, esta es mi propuesta frente al mundo, así sea chiquito o así sea más grande o así sea una persona mayor. Esto es lo que yo le digo a los otros que he comprendido sobre un fenómeno y que me gustaría verlo más bien de esta manera o entenderlo de esta manera. Andrea, el micrófono. Se fue el sonido. Disculpa, puse en mudo porque Chloe a veces ladra por acá y nos acompaña con su opinión. Te decía que me suena mucho todo lo que dices a la filosofía reggiana del cuidado absoluto de la persona, del cuidado absoluto de la estética y cómo el entorno es el que nos aporta como tercer maestro a esta ecuación del conjunto de la comunidad y donde los niños son ciudadanos del mundo con derechos y participan dentro de esta construcción de saber entender, de comprender su mundo y todo lo que sucede a su alrededor. Lo has explicado de una manera bellísima, te agradezco tanto. Y hablando de este tema del cuidado, nos interesaría mucho también saber desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cuál es el beneficio de trabajar hacia esta ética del cuidado para la comunidad educativa? Porque si bien estamos beneficiando a las personitas, al alumno, al chiquito, también este cuidado es algo que se vive en la relación. Hablaste mucho del vínculo del maestro con el alumno y también ustedes han sabido crear un vínculo muy importante con las familias. Hablaste de este camino de vamos a caminar en conjunto y vamos a ir a los padres. ¿Cuál sería entonces algún consejo que nos des acerca de comprometernos con lo que es la ética del cuidado en estos momentos tan de reto?
digamos, yo le pongo, digamos, a mí me gusta hablar de la ética del cuidado, digamos, a diferencia de otras maneras, para resaltar muy claramente que el fundamento de una ética del cuidado no está en la protección, sino está en la relación con el otro. Entonces, generalmente cuando hablamos en los colegios o en la educación tradicional del cuidado o de cuidar, hablamos de la protección que el adulto hace sobre los niños, y eso está bien, obviamente los adultos tenemos que proteger los niños. Pero yo hago énfasis en que si hablamos de una ética del cuidado, hablamos de una relación de cuidado, porque cuando yo como maestro cuido a un niño o cuido a mis alumnos, al mismo tiempo estoy modelando para él ese cuidado, esa capacidad de ponerme en sus zapatos, en su circunstancia, para entender su necesidad desde el niño mismo, no desde la que yo creo que como maestro que el niño tiene. Cuando yo hago eso, cuando yo logro hacer eso, el niño aprende a ser un cuidador también. Entonces yo puedo como maestro exigirle al niño que me cuide con su silencio dentro de la clase, que me cuide presentando su mejor esfuerzo y su mejor tarea, no en un deber, sino en una relación que se está haciendo en un vínculo en el cual nos cuidamos. Pero el cuidado no es solamente entre las personas, porque cuidarnos entre los que nos queremos, eso es relativamente fácil, ¿cierto? Sino que el cuidado se extiende como cuando uno tira una piedra en un estanque y se forman esas ondas. El cuidado se extiende a mis amigos, se extiende a las familias de mis amigos, se extiende a los animales que viven conmigo, se extiende a personas que no conozco, que viven en otros países o en otras sociedades. Y esta oportunidad de la pandemia es única en ese sentido, de encontrar experiencias de niños en México, de niños en Italia, o de niños en España, o de niños en la China, que estamos viviendo la misma situación, y a través de esas experiencias y de conocer, despertar esa empatía, que es un elemento propio de la ética del cuidado. De manera que el medio ambiente, el cuidado por el medio ambiente, hay que crear un vínculo primigenio en que yo reconozco que el otro tiene sus propias necesidades y que mi obligación al cuidarlo es ponerme en los zapatos del otro. Y desde ahí entender y hacer el camino con la persona para poder trasegar pues, las diferentes pruebas que la vida nos va dando, chiquitos o grandes o mayores. La vida es un constante caminar de ellos. Dentro de eso cabe la felicidad, que es un tema que hablábamos con Andrea también. Cuando uno se aparta un poco del tema de la felicidad como divertimento, sino uno entiende que la felicidad tiene que ver con la armonía, que la felicidad tiene que ver con la manera como el propio carácter se derrama sobre los otros, con la manera en que yo respondo a la necesidad del otro y el otro responde a mi necesidad. Entiendo que la felicidad es un estado de satisfacción de una vida armónica, tranquila, equilibrada, donde yo reconozco los límites de mi propia libertad y puedo relacionarme con el otro desde una mirada buena, desde una mirada constructiva, desde una mirada creativa. Entonces, la felicidad, la ética del cuidado, termina en una propuesta hacia una felicidad que tiene que ver el vivir con nosotros y vivir de una manera que tenga sentido, que nos construya por la relación que tenemos los dos o las dos o los tres o con la sociedad o con todos los seres vivos que me rodean. Wow. Claro, que a mí me encanta esto que estás diciendo porque lo conectamos mucho con esta experiencia de ser comunidad, ¿no? Los niños son parte de una comunidad y en la medida que ellos enfrentan esta
esta crisis y esta adversidad, el saberse, ¿no? En este grupo de cuidado, de contención, como dices tú, no nada más de que nosotros los cuidemos a ellos, sino de que ellos pueden ser recíprocos y aprender a cuidar de otros con cada una de sus acciones, es, yo creo que esencial, porque es lo que va a permitir que cuando ya sean adultos puedan desenvolverse en este mundo de una forma positiva, ¿no? Sí, caminar el camino de la construcción de una sociedad que debe ser siempre un imperativo ético en el adulto, como camino para construir una sociedad mejor, independiente de crisis o no crisis, ¿cierto? Sino como camino para construir siempre una sociedad mejor. Rosa y Gaby, se nos viene acabando el tiempo, tenemos 2 minutos y yo quería cerrar con un último comentario de la gran filósofa acá, Rosa Cecilia Caro. Cuánto nos has enseñado hoy, qué bonito, cómo conversas, me encanta. En una llamada me dijiste que el colegio es de los niños y esto es algo que pienso todos los días con mucho amor y mucho cariño, esta propuesta, que el colegio es de los niños, y quiero que nos dejes con algún consejo, algunas palabras sabias de cómo podemos empezar a cultivar esta comunidad donde los niños son felices. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo que no debemos de perder de vista? Y tenemos 1 minuto. Pues yo soy un poco prescriptiva, no sé muy bien decir debe ser así. Cuando yo digo el colegio es de los niños, lo que yo digo es que funcionamos con un principio que se llama la flexibilidad. Y ese principio es tener la capacidad de entender los intereses y las necesidades de los niños desde ellos mismos, inclusive al punto de hacer transformaciones, cambios, modificaciones y adaptaciones permanentemente en la propuesta curricular para que la palabra de los niños esté presente en sus proyectos, esté presente en las evidencias que entregan, y nuestro trabajo es siempre tener los brazos abiertos para que ellos puedan irnos mostrando el camino que están haciendo en su proceso de crecimiento. La flexibilidad curricular y la flexibilidad en las relaciones es como nuestra máxima para poder entender dónde están los niños y entender que nosotros nos debemos a ellos. Y ese es como el camino que recorremos con los profesores diariamente. Gracias, Rosa. Qué lindo para el cierre pensar que los niños siempre estarán en el centro de todo lo que hagamos y que las decisiones que tomemos y el camino hacia donde vayamos siempre sea teniendo en mente que ellos son nuestro más preciado tesoro. Gracias por recordarlo. Un abrazo a Bogotá, un abrazo a Hacienda Los Alcaparros. Gracias a todos. Gracias a ustedes dos. Muchísimas gracias. Bueno.